Bendiciones, querido pueblo. Les saluda su sierva Nancy Elizabeth Pellegrina de Salvatore desde Tucumán, Argentina. Y hoy continuaremos predicando esta maravillosa carta de 1 Timoteo capítulo 5 y hoy abarcaremos del versículo 1 al versículo 16. Lo titulé La correcta corrección y cualidades de las viudas. Aquí en la Biblia tenemos realmente un registro de todas las cosas que han sido escritas para nuestro bien, para nuestra edificación. Entonces, vamos a ir viendo porque realmente estamos observando en todos los tiempos que conforme sea el gobierno, con esa mentalidad viene la gente a la iglesia. No con la mentalidad que enseña la Biblia, sino conforme a la mentalidad que el gobierno ha establecido en una nación. Sea un gobierno de izquierda, sea un gobierno de derecha, la gente al que le conviene sigue el pensamiento y eso mismo lo traslada a las iglesias. Con ese mismo pensamiento se vienen a las iglesias. Por eso es necesario venir a ver qué es lo que la palabra enseña, porque los gobiernos cambiarán. Vendrán diferentes tipos de gobiernos y nosotros tenemos que mantenernos siempre inamovibles en la palabra del Señor, siempre creyendo lo que ha sido escrito para ser transmitido de generación en generación, para que llegara a nuestros tiempos y también nos guiara y sepamos cómo dirigir una iglesia ante tales pensamientos, acciones, obrar de las personas que a veces piensan que las iglesias son centros de provisión, en vez de venir a entender que somos una iglesia, un cuerpo, que venimos a estar en comunión, para todos juntos poder adorar al que es digno de ser adorado. Qué hermoso es poder sentir todos al unísono cantando en el mismo espíritu que venimos a adorar al que es Cordero y León, al que es de Rey de Reyes y Señor de Señores, al único, al que es digno. Qué hermoso es sentirnos en esa misma esperanza, todos pensando lo mismo. Y no venir a la iglesia pensando, a ver, ¿qué voy a recibir? ¿Qué me irán a dar? ¿Qué me irán a dar económicamente? Porque a veces, como le dije, se los toman como un centro de provisión a la iglesia y no como realmente la iglesia de Cristo, fundada en la roca eterna que es nuestro Señor como cabeza, la iglesia el cuerpo. Entonces vamos a ir viendo que hasta este punto que venimos tratando, esta epístola o carta, ya carta le diríamos porque es un libro extenso, Pablo ha dado consejos con respecto a asuntos que en su mayoría tenían que ver con toda la comunidad cristiana que tenía su centro en Éfeso. Recordemos que hemos visto que había una iglesia como tipo madre y que de ahí todas venían o salían para recibir o para llevar lo que en esa iglesia madre se había fundado, se había formado. Entonces también dio la razón de por qué Timoteo había sido dejado en Éfeso y eso lo hemos visto en el capítulo 1. Luego en el capítulo 2 se dio las instrucciones para la administración de la iglesia cuando la congregación, hombres y mujeres, se reúnen o se reunían para el culto. Luego en el capítulo 3 determinó los requisitos para ancianos y diáconos. Y en el capítulo 4 señaló el camino que tanto Timoteo como los presbíteros, que estaban bajo su supervisión, bajo la supervisión de Timoteo, debían seguir al tener que enfrentar la tremenda apostasía que estaba sucediendo y que se estaba adentrando en las iglesias, y cómo ser más eficientes como ministros de Cristo contra esa línea de apostasía doctrinal que había ingresado en las iglesias. Esto en gran medida era de una forma muy general, podemos decir, y ahora el apóstol empieza a dirigir la atención ya en forma más especial a personas y grupos dentro de la comunidad cristiana. Haremos un bosquejo, hemos hecho una pequeña síntesis para recordar los temas tratados y haremos una síntesis, un bosquejo ahora del capítulo 5. Podemos ver que en el versículo 1 y 2 que vamos a tratar hoy se bosqueja y se enseña con respecto a los hombres maduros y jóvenes y también con respecto a las mujeres maduras y jóvenes. Luego, los versículos 3 al 8 se habla de las viudas en angustia. Del versículo 9 al 16 de las viudas dedicadas a la obra espiritual. Y hasta aquí llegaremos hoy, pero para finalizar el capítulo, versículo 17 y 25 a tratar en próximas prédicas,
se hablará acerca de los ancianos y candidatos a ancianos. Entonces, vamos a ir viendo, hermanos, que siempre es difícil reprender a alguien con benignidad. Y para Timoteo, esa tarea debe haber sido doblemente difícil. Ya hemos hablado de la situación de él porque realmente era un discípulo, un ministro joven. Y se tenía que enfrentar a reprender a hombres mayores que él. Entonces era una tarea bastante difícil tener que reprender a personas mayores que él. Y este tema de la reprensión, sin ofender, con suavidad, con benignidad, es un área pendiente en muchas iglesias. ¿Por qué decimos pendiente? Porque en unas iglesias se llega a ofender y en otras ni siquiera se reprende. Entonces, por eso vemos que ambos límites son malos. El no reprender en absoluto a nadie para que no se ofendan ni se retiren de la iglesia, porque hay ciertas personas que ante la mínima reprensión no vuelven más a la iglesia. Entonces, el pastor tiene que pensar un poquito si me conviene realmente la reprensión en la iglesia y quedarme vacío, la iglesia sin miembros, sin feligreses, o seguir permitiendo conductas inapropiadas y la iglesia avanza. Pero en otros casos son muy ofensivas las reprensiones. Entonces llegan a partir, a doler el alma. No tienen la capacidad para reprender de una forma que no lo hiera al ser humano. Entonces podemos ver que ambos extremos son difíciles y estas áreas están quedando como nebulosas en las iglesias, en algunas, no en todas. Y podemos ver que la reprensión es siempre un problema y por eso se la evita. Es mejor decir, animamos al pueblo siempre, lo estimulamos y evitamos la reprensión. Pero hay que entender que la reprensión a tiempo va a librar a muchos de dolor que podrían realmente evitarse. Hay muchos dolores que se pueden evitar con una sabia reprensión. Y es muy triste escuchar muchas veces decir a algunas personas o a alguien que haya expresado que no habría llegado a una determinada situación si se le hubiera advertido a tiempo. Es triste decir eso, pero hay personas que necesitan ser advertidas para no llegar a determinadas situaciones de dolor que ya nada se puede hacer. Pero una reprensión a tiempo puede salvar el alma de una persona, puede salvar la vida de una persona. Siempre es un error el callar la palabra que debe decirse. Y si se puede reprender a una persona, que se lo haga con sabiduría, porque generalmente se puede reprender a una persona con rabia en la mente y resentimiento, en otros casos en el corazón. Y es lo que generalmente se hace, con rabia, con ira, con resentimiento. Una reprensión que se da solamente por ira puede producir temor, causar dolor y resentimiento. Y su última consecuencia puede ser que confirme a la persona equivocada en el error de su camino. Así que fíjense, porque hay algunos que le da bronca, se enojan, se ofenden y entonces se ponen más duro en su posición mala y los afirman más en su error. Entonces, fíjense en lo que se decía de Florence Alshorn, del año 1887-1950, la gran misionera de Uganda, que cuando era la directora de un colegio de mujeres, siempre reprendía a sus estudiantes rodeándolos con sus brazos. Qué hermoso, los brazos son para proteger y una acción de rodear con los brazos a una persona significa protección, cariño, amor. Entonces, si vamos a corregir a una persona y lo rodeamos con nuestros brazos, seguramente se va a quebrar la persona, porque los brazos han sido diseñados para dar amor, los brazos han sido diseñados para dar, para ofrecer, para cuidar. Entonces, seamos sabios, tomemos estos ejemplos bastante antaños, porque estamos hablando de una historia bastante de tiempos atrás, pero que en nuestros tiempos sigue siendo eficaz. Entonces, la reprensión que procede del amor es la única efectiva ayuda y no lastima. Entonces, estos versículos 1 y 2, que ahora vamos a comenzar leyendo, dice así: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda
pureza. Vemos que estos dos versículos definen realmente el espíritu que se debe manifestar en el trato con personas de distintas edades y sexo en la familia de la iglesia. Porque recordemos que la iglesia es una familia. Si nosotros la vemos a la iglesia de otra forma, entonces seguramente va a haber heridas. Pero en un hogar funcional, tratamos de no herirnos ningunos a ningunos. O sea, los padres saben dar sabia reprensión, pero sin ofender, sin dañar, sin herir a los hijos. Y los hijos lo mismo con respecto a los padres cuando ya son un poco mayor. Entonces, si nosotros entendemos que se trata de buscar la armonía en una casa, en un hogar, en una familia, para que podamos seguir funcionando como familia, porque muchos de los desmembramientos familiares son por las malas reprensiones que se dan y se desmembra la familia. Entonces, si nosotros entendemos que la iglesia funciona tal cual como una familia, vamos entonces a entender y mirarnos con otros ojos. Y vamos a ir viendo cómo a las personas, allí en el versículo 1 y 2 que acabamos de leer, a las personas mayores debemos mostrarles afecto y respeto, porque son mayores. Y a un hombre mayor hay que tratarlo como a un padre, dice. Por supuesto, quien sabe tratar como se debe tratar a un padre, porque hay hijos que no saben tratar a los padres. Pero la Biblia está hablando de algo que realmente va conforme a la moral de Dios, a cómo Dios ha instruido y nos ha enseñado cómo deben ser los buenos padres y los buenos hijos. Entonces, hay que tratarlo como a un padre, a un hombre mayor, y a una mujer mayor como a una madre, como los hijos tratarían a una madre. Así llegarnos a las mujeres que son mayores que nosotros y que en algunos casos, como en el caso de Timoteo, tendría que llegar a la reprensión de varias o varios de ellos. El mundo antiguo conocía muy bien la diferencia y el respeto que se deben a la edad. Qué lástima que digamos que la edad antigua, ¿no? Estamos hablando del mundo antiguo. Pero ¿cómo nos gustaría trasladar eso al presente y decir que el mundo presente también, el mundo contemporáneo, el mundo actual, también conoce bien la diferencia de cómo saber respetar y tratar a la edad madura? Pero nos vamos a remitir al mundo antiguo, porque estamos tratando de esos tiempos, cómo vivían los cristianos en esos tiempos. E incluso antes del cristianismo, antes que Jesucristo bajara a la tierra, también cómo se movía ese mundo antiguo. Cuando hay respeto y afecto mutuo, entonces la sabiduría y la experiencia de la edad madura puede cooperar con el vigor y el entusiasmo de la juventud para provecho de ambas edades. Claro, se hace una unidad. Los mayores no podemos actuar sin la ayuda de la fuerza, del vigor de los jóvenes, del entusiasmo que muestra la juventud, porque ellos están comenzando a vivir, tienen todas las esperanzas, las alegrías de un porvenir, y la edad madura necesita ese entusiasmo, necesita sentirse estimulado, impulsado muchas veces por la fuerza de la juventud y por el entusiasmo de ella. Pero también los jóvenes necesitan muchas veces la sabiduría, la experiencia de esa edad madura que ya ha vivido y se ha golpeado y ha tenido experiencias que quizás se las transmiten para que no se las vivan los jóvenes, para que los jóvenes no la vivan. Entonces, por eso es tan importante entrelazar a ambas edades, la madurez y la juventud, para que ambos corran juntos y se ayuden, sin desprestigiar y sin desmerecer el uno del otro. Y en segundo lugar, también estos versículos hablan para con los de nuestra misma edad, que debemos mostrar fraternidad, amistad, hermandad, compañerismo, solidaridad. ¿Qué es lo que se está perdiendo en estos tiempos? Ser solidario, como que ya no se lo tiene muy en cuenta, la hermandad, la amistad, el compañerismo. Ahora ya cada uno vive su propio mundo, como que son mundos aislados en un mundo global. Entonces, volvamos a la Biblia, porque allí la Biblia nos refresca y nos hace recordar cómo tenemos que vivir. Los más jóvenes deben tratarse como hermanos, dice, los buenos hermanos. Aquellos hermanos que saben tratarse. Entonces, en la iglesia lo mismo. Con los de nuestra edad debemos ser tolerantes y solidarios. ¿Cuántas veces el Señor dijo que deberíamos soportarnos los unos a los otros? Porque no necesariamente tenemos muchas veces que pensar exactamente igual en cosas seculares, en cosas cotidianas, en cosas de la vida. Pero sí podemos ser tolerantes con el que piensa diferente, podemos soportarnos con aquellos que no nos gustan sus pensamientos al 100%, pero los podemos soportar
y ser solidarios con todos. Y en tercer lugar, con las personas del otro sexo. Nuestras relaciones deben estar marcadas siempre, y aquí lo dice Timoteo, dice, a las ancianas como a madre, a las jovencitas como a hermanos, con toda pureza. Entonces, a los del otro sexo, a las mujercitas, debemos tratarlos con suma pureza, pureza que se está perdiendo, que se ha perdido, pero que en el cristianismo no se puede perder. ¿Se podrá perder en el mundo? Claro, el mundo va guiado por Satanás. Y entonces, y por las influencias de Satanás, donde Satanás ha venido a destruir la pureza de los jóvenes, de los ancianos, de los niños. Pero en el cristianismo todo eso tiene que siempre estar resurgiendo, siempre tiene que estar a la luz. El amor se debe guardar para una sola persona, hermanos, y eso lo sabemos. Eso se nos enseña en la Biblia desde el Génesis hasta el final, hasta el Apocalipsis. Es tremendo que lo físico domine la relación entre los sexos y que un hombre no pueda mirar a una mujer sin pensar en términos de concupiscencia y de pecado. Las mujeres no debemos dar lugar a que los hombres nos miren con concupiscencia o con pecado, pero también los hombres deben proponerse no mirarla de esa forma. De ambos lados no debe existir la concupiscencia y el pecado hacia el sexo opuesto. Siempre mirarnos con pureza de corazón, hermanos, con limpieza de corazón, limpieza de mente, como si fuéramos hermanos realmente, como se miran los hermanos en la familia. La Iglesia cristiana heredó una preciosa tradición de beneficencia para con los necesitados. Lo aprendió la Iglesia a esta costumbre de beneficencia, ya hemos hablado en prédicas anteriores, de los judíos. De los judíos podemos aprender muchísimas cosas maravillosas. Y ningún pueblo ha cuidado más de sus necesitados y ancianos que los judíos. Qué hermoso que una nación sea marcada por el punto de la solidaridad, de la beneficencia, del respeto, del cuidado, ¿no? Qué lindo sería cómo oramos y cómo debemos orar por nuestra nación para que nuestra nación llegue a esos puntos, porque todo depende de cómo la iglesia esté en una nación, ¿verdad? La iglesia tiene que sostener a su patria, a su país, orar para que sea una nación limpia, tenga gobernantes limpios. Por eso es importante orar por nuestros presidentes, orar para que ellos sean de mente pura y puedan gobernar de una manera digna, siempre con parámetros de pureza, con la moral de nuestro Dios, como la estableció en su palabra. Entonces así tendremos un país con pureza, tendremos hogares con pureza, tendremos una sociedad con pureza, tendremos una iglesia con pureza y también con un corazón solidario, con un corazón benefactor, con un corazón para poder ayudar a los necesitados en el orden que la Biblia lo establece y que hoy lo vamos a estudiar. Aquí se dan consejos acerca del cuidado de las viudas. Importante este tema, muy importante. Y vemos que quizás hace referencia a dos clases de mujeres. Podría haber sido, porque sin lugar a duda había mujeres que habían quedado viudas por la muerte de sus maridos. Recordemos que había persecución y muchos hombres morían, también mujeres, pero muchas quedaban viudas. También recordemos las diferencias de edades, donde siempre era de pensar que el que primero iba a morir era el hombre por las diferencias de edad. Entonces había mujeres viudas. Y también no es de extrañar que en el mundo pagano, en ciertos lugares, que un hombre tuviera más de una mujer, en el mundo pagano. Y cuando un hombre se hacía cristiano, un hombre de esos paganos se hacía cristiano, no podía seguir practicando la poligamia. Y por lo tanto tenía que escoger con qué mujer iba a vivir, con qué mujer se iba a quedar. Entonces eso significaba que algunas esposas tenían que ser despedidas y se encontraban en una posición desprotegida algunas mujeres. Quizás esas mujeres también se las consideraban como viudas y las iglesias las ayudaban. Porque recordemos que las mujeres cuando en esas épocas, cuando se casaban, ya el padre no tenía el cuidado de la hija. Y si esa mujer era despedida por su marido, el padre no volvía a hacerse cargo. Entonces, ¿quién iba a proteger a las mujeres cristianas que habían sido despedidas por los hombres o los hombres que habían dejado a las mujeres porque no podían practicar la poligamia? Entonces la iglesia se hacía cargo de esas mujeres como si fueran viudas. Y la ley judía establecía que en el momento del matrimonio un hombre tenía que hacer provisión para su mujer por si ésta llegara a quedar viuda. Entonces los primeros servidores que nombró la iglesia cristiana tenían entre sus deberes el de cuidar fielmente
de las viudas. Leamos, vamos a Hechos, capítulo 6, desde el versículo 1 al 6. Dice así el escritor del libro de los Hechos, San Lucas: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos. Entonces vemos cómo aquí se nombra que había viudas entre medio de ellos y que se consideraba que estaban siendo desatendidas. Recordemos que aquí dice que agradó la propuesta a toda la multitud. O sea, no eran pocas personas las que se reunían y las que estaban en ese momento compartiendo quizás una mesa. Y entre ellas quizás habría muchas viudas que había que atender. Entonces, como referencia nada más, hemos leído este acontecimiento explicado allí en Hechos, de que realmente había viudas que debían ser cuidadas. Son temas que lo vamos a ir explicando para que se entienda. Porque a veces a la iglesia se viene con el pensamiento: vamos a la iglesia de los cristianos porque allí se ayuda. Pero tenemos que entender a quién se debe ayudar. Entonces la Biblia nos da realmente todos los datos de cómo ser sabios y cómo saber distribuir hasta la economía, cómo saber administrar el dinero de la iglesia a las personas necesitadas. El mundo antiguo era muy claro en cuanto al deber que tenían los hijos de mantener a sus padres ancianos. La iglesia no consentía en dar ayuda como excusa para que los hijos evadieran su responsabilidad, porque muchos de ellos dirían: no, ya la iglesia se va a hacer cargo, entonces nosotros no hacemos nada. No, la iglesia no ayudaba con ese propósito, ni los hijos mayores tampoco tenían que pensar eso de la iglesia. Por eso es que Pablo empieza a poner orden. Pablo empieza a poner orden en este tema para que estos hijos no se desligaran de la responsabilidad que realmente tenían que ejercer con sus padres, ancianos, mayores, muchos de ellos enfermos quizás. Era ley griega desde los tiempos de Solón, desde el año 638 a.C. ¿Quién fue Solón? Bueno, una figura política, un legislador, un reformador, poeta, viajero y estadista ateniense. Entonces, desde esos tiempos de Solón, el que los hijos y las hijas estaban obligados no solamente moralmente, sino también legalmente a mantener a sus padres. Escuchemos bien. Estaban obligados los hijos, no solamente moral, porque moralmente nos vamos a inclinar a ayudar a nuestros padres, sino que también legalmente estaban obligados a mantener a sus padres. Cualquiera que no cumpliera ese deber, dice que perdía sus derechos de ciudadanía. Dejaban de ser ciudadanos atenienses. Fíjense en el valor que le daban a los ancianos, a los padres ancianos, a los padres maduros, los atenienses. Vamos a ver quién era Filón. Filón fue el primero en pensar en Dios como el arquitecto del universo, a diferencia de Platón y de Aristóteles. Son filósofos que muchas veces lo nombramos porque son de la época antigua. Y todo ese grupo ateniense, griego, venían con los pensamientos filosóficos. Y muchos pensamientos de estos filósofos eran bastante buenos, iban coherentes a la palabra de Dios. Pero bueno, en este caso, Aristóteles y Platón no consideraban que el arquitecto del universo fuera Dios, pero sí Filón. Filón sí creía en eso y él escribió un mandamiento que a mí me dejó pensando. Un mandamiento de honrar a los padres. Y él escribió lo siguiente en pocas palabritas, pero, como les digo, me llamó la atención
de cómo él discernió y cómo puso un ejemplo para que recapacitemos los seres humanos. Dijo así: cuando las cigüeñas viejas ya no pueden volar y se vuelven ciegas, se quedan en sus nidos y las alimentan sus hijos, que se someten a duros trabajos para proveerles el alimento a causa de su piedad. Me fui a buscar por internet realmente porque no conocía esa parte de las cigüeñas viejas. No conocía mucho de la historia de las cigüeñas viejas y no hay mucho dato realmente, pero encontré uno que concuerda con el pensamiento de Filón. Realmente los que han estudiado la vida de estas aves han podido observar este comportamiento. Entonces, para Filón estaba bien claro que hasta la creación animal reconocía su obligación para con los padres ancianos. ¿Y cuánto más deben hacerlo así los seres humanos, hermanos? Si nosotros miramos a los animales, ¿cuánto nos enseñan? ¿Cuánto nos enseñan los animales? Entonces, nosotros que tenemos conciencia, que tenemos alma, ¿cómo no vamos a actuar como actúan las aves? Entonces a mí me dejó pensando este comportamiento de estas aves y realmente debe haber estudiado Filón también el comportamiento de estas aves para poder referirla como mandamiento. Entonces, ahora pasemos a ver también los poetas griegos. Expresaron el gozo del hijo en esperar el día en que pudieron compensar a sus padres todo lo que habían hecho por él. En sus escritos poéticos escribían el deseo del hijo de esperar cuándo llegaría el tiempo ese en que yo pueda compensar a mis padres todo el bien que ellos han hecho por mí. Entonces vamos observando, hermanos, como filósofos, poetas, de esa zona donde los cristianos también estaban, venían expresando el respeto a los padres ancianos. Y también ahora nos trasladamos a los escritores del Nuevo Testamento, que estaban seguros de que el sostenimiento de los padres era una parte esencial de los deberes del cristiano. Todos estos estaban marcados en el mismo pensamiento. Los que no tenían nada que ver con pensamientos religiosos, como los que también ya tenían que ver con el pensamiento religioso, como los escritores del Nuevo Testamento, estaban sosteniendo esa parte esencial como deber cristiano de los hijos hacia los padres ancianos. Qué triste que es hoy enterarnos de noticias de padres abandonados, donde sus hijos nunca han vuelto ni siquiera a saber si están con vida. A veces me gustan ver videos de cómo se ayuda a la gente. Me encanta ver esos videos de cómo en México se ayuda a la gente de las altas montañas o gente que están por ahí en zonas un poco inhóspitas, donde no hay mucha población, pero viven pequeños grupos de familias. Entonces, hay personas que lo reciben a los que van a ayudarlo llorando y dicen: vivo sola o vivo solo, mis hijos me han olvidado. Se han casado y nunca más han vuelto a casa. Qué triste que son esos videos de ver esas personas ya en la edad madura, en los últimos años de su vida, porque ya en esos años, ¿qué más se puede esperar? ¿No es cierto? Que la pronta partida de esta tierra. Decir así: mis hijos me han abandonado. Qué triste que es eso, ¿no? Pero como cristianos nosotros debemos pensar que esto es un deber. No podemos olvidarnos a nuestros padres. Es algo que hay que tener presente y muy presente, hermanos. Vivimos en un tiempo cuando hasta los deberes más sagrados se dejan de lado. Y luego vamos ya al versículo 4, vamos a analizar todos los versículos, pero vamos al 4 donde dice: pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Esto es lo bueno y lo agradable delante de Dios. Entonces, las cartas pastorales veían a la ayuda que se presta a los padres con dos vertientes. Uno, el de honrar a los que la reciben, o sea, a los padres. Es la única manera en que un hijo o nieto, porque en el caso, en esa época antigua, en que ya no existieran hijos porque por alguna situación hubieran muerto los hijos, o vivieran lejos, porque puede suceder también que los hijos se hayan ido a vivir a lugares muy distantes, quedaran los nietos cerca de los abuelos, entonces también los hijos o los nietos pudieran manifestar su amor
a los padres. Y en segundo lugar, es un reconocimiento de las exigencias del amor. O sea, es un honrar como en los 10 mandamientos. El 5.º mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre, y es el primer mandamiento que tiene promesa, para que tus días se alarguen en la tierra de los vivientes. Entonces, hermanos, por ser un mandamiento que está en la palabra de Dios y por ser un mandamiento que se expresa por el amor, más allá del mandamiento que es una ley, que se debe obedecer porque es una ley, también por la ley del amor del corazón. Y un reconocimiento de las exigencias del amor es devolver el amor que se recibió en tiempo de necesidad con amor dado en tiempo de necesidad. Los hijos recibieron en tiempo de necesidad el amor de los padres y luego los padres reciben en tiempo de necesidad el amor que los hijos le pueden propiciar. Los hijos que pueden, que están cerca de los padres y que pueden extender su mano de ayuda. Y solo con amor se puede pagar el amor. No podemos pagar el amor que nos han dado nuestros padres con odio. Si han dado amor, paguemos con amor. Entonces también la persona que se la lleva a casa de su hijo no tiene que tener una conducta desconsiderada y que cause problemas, porque sabemos de historias así también, que hay padres que con sus comportamientos han disuelto el matrimonio de los hijos por su mala conducta. Entonces, aquí hay una doble obligación, la que tiene el hijo de mantener al padre y el deber del padre de ser una persona con una conducta que no rompa la estructura del hogar de sus hijos. Porque sabemos que son dos generaciones bastante diferentes. Entonces hay que saber convivir, como hemos dicho al principio, siendo tolerantes, siendo solidarios. Entonces, ambos tienen que poner de su parte la buena voluntad para poder convivir juntos en armonía. Entonces, ahora vamos a ir analizando verso a verso los requisitos o las condiciones de la viuda que se va a ayudar. Aquí vamos a ir viendo cómo en el versículo 5, especialmente vamos al versículo 3, dice, honra a las viudas que en verdad lo son. A las viudas que en verdad lo son, a ellas honrarlas. Luego el versículo 5 dice, mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. O sea, una mujer entregada a la oración día y noche, no por escasos momentitos, día y noche. Y esto me llevó a acordarme de una mujer maravillosa, Ana la profetisa, en Lucas capítulo 2, versículo 36. Vamos a leer esta referencia de esta mujer que quedó viuda desde muy joven. Lucas 2, versículo 36 al 38, dice, estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, más sumado los 7 años. O sea que esta mujer, contando los años de su viudez, más los años con que se casó, llegaría más allá de 100 años, porque no sabemos a la edad que ella se casó. Entonces, vemos que era una mujer entregada a la oración y como también dice, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Y el versículo 6, volviendo a Timoteo, dice, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Siempre hablando de la viuda. Entonces, hermanos, viendo que aquella mujer viuda tenía que estar ajena a los placeres, no tenía que estar entregada a los placeres, porque aquí hace referencia a que la que se entrega a los placeres, pero la mujer, la viuda que se debía ayudar, era la que no se entregaba a los placeres. El versículo 7 dice, manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Ya hemos visto con las enseñanzas de los diáconos y de los ancianos que ellos debían ser irreprensibles, y hemos visto bien lo que significaba la palabra irreprensible, o sea que no admite reproche alguno contra su persona, no hay nada que se pueda encontrar en esa persona para reprocharle. Entonces, estas mujeres viudas
tenían que ser irreprensibles, que nadie encontrara absolutamente nada de qué hablar. Pero algunas son el mal hablar de todo el barrio, y qué triste que es eso, qué mal testimonio, que siendo cristianas y siendo viudas, todo el mundo hable mal de ellas. Entonces aquí tenían que ser irreprensibles. Sigue diciendo el versículo 9, dice, sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido. O sea que tenía que ser de 60 años en adelante y que había sido esposa de un solo marido. O sea, no que se haya casado una vez, se le ha muerto ese marido, luego se ha vuelto a casar con otro marido y se ha vuelto a enviudar. No, tenía que tener una sola viudez y tenía que ser mayor de 60 años. Por supuesto, nosotros podemos decir que hay situaciones que podemos salir de ese esquema, de ese parámetro establecido por Pablo. Pueden haber mujeres de 40 años, de 50 años, que quizás cumplan con todos los requisitos anteriores que nosotros podamos evaluar de manera personal o exclusiva a esa persona y decir, sí, realmente esta mujer la podemos poner dentro del grupo de las viudas de 60 años, porque realmente es irreprensible, está ajena a todos los placeres, está entregada a la oración o los ayunos, como lo hacía Ana la profetisa. Y entonces podemos seguir analizando los otros puntos que vamos a ver en los versículos siguientes y sí la podemos considerar. Pero no es como parámetro para que todas las mujeres de 40, de 50 años o de 30 viudas se las deba ayudar a la iglesia. No, aquí hay un número de edad en la que se debía ayudar porque ya eran mujeres que entraban en una edad madura, una edad bastante difícil para que pueda ella conseguir el pan de cada día. Y luego en el versículo 10 dice que tenga testimonio de buenas obras. Si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Entonces aquí vemos una lista bastante extensa de los requisitos o cualidades que debía tener la viuda. Dice que se debía hablar de sus buenas obras. Tenía que haber testimonio de buenas obras que haya realizado ella. Y es más, dice que tenía que haber criado hijos y haber practicado la hospitalidad, haber recibido en su hogar a quizás un evangelista itinerante, un profeta, un siervo de Dios que necesitaba ser hospedado y que ella hubiera abierto las puertas de su casa para recibirlo. Y se había lavado los pies de los santos, que era muy común en las épocas esas, lavar los pies de los santos, porque recordemos que allí las calles eran polvorientas y no existían los baños que tenemos nosotros. Entonces siempre habría un recipiente para lavar los pies a aquellas personas que venían caminando llenos, empolvados sus pies. Entonces también se había socorrido a los afligidos. Miren qué lista tan extensa y tan profunda para estas mujeres poder ayudarla. Se había socorrido a los afligidos y se había practicado toda buena obra. Entonces, hermanos, vemos que no es para que vengan a la iglesia con pretensiones, exigiendo o exigencias que se deben analizar realmente. Aquí el apóstol fue muy severo y muy concreto en establecer cuáles eran las normativas para las viudas que se debían ayudar. Luego sigue diciendo el versículo 11 y 12, pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por su deseo se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Entonces vemos que aquí también tenían que ser mujeres maduras, que no sean jóvenes, y que dice que se han impulsado por sus deseos carnales, porque quizás les gustaban los placeres, les gustaba la vida de los deseos carnales, y ellas se rebelaban contra Cristo. Nada es que se quieran casar, pero es que ellas se casaban y se rebelaban contra Cristo. Entonces, allí estaban, dice, incurriendo en condenación. ¿Por qué? Porque habían quebrantado su primera fe cuando amaban con todo su corazón a Cristo y servían a los siervos. Y todas las obras que las mujeres podían hacer, como hemos venido estudiando, las diaconisas y todas aquellas mujeres. Y sigue diciendo el versículo 13, y también aprenden estas mujeres jóvenes a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieron. Entonces vemos, hermanos, que
Tampoco las viudas debían ser ociosas, chismosas, entremetidas y habladoras. Porque generalmente esa era una cualidad que se daba en las viudas. No tenían un esposo que cuidar y bueno, salían de casa en casa a andar entrometidas, chismeando, porque cuando no se trabaja, no se tiene actividad, ¿qué hacen las mujeres? Empiezan a chismear. Y se vuelven ociosas, ya no quieren trabajar. Entonces, hermanos, tenemos que ver que no a cualquier viuda se la debía ayudar, no a cualquier viuda. Luego el versículo 14 al 16 dice: quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Bueno, han dejado su primer amor, han dejado el servicio, han dejado la hospitalidad, han dejado el lavar los pies a los santos, en fin, todo lo que acabamos de nombrar. Entonces ya eran consideradas como personas que no merecían la ayuda. Entonces en una iglesia se tiene que tener estos referentes, hermanos. Se debe analizar la persona viuda, porque a veces los hijos vienen a exigir a la iglesia que la iglesia tiene la obligación de asistir a las viudas, a sus padres, a sus madres que han quedado viudas. Pero se debe analizar a la luz de las Escrituras realmente si cumplen estas mujeres todos los requisitos. Dice en ese caso, el versículo 16, si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea gravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Entonces, este pasaje del versículo 16 es un pasaje que refleja realmente la situación en la que se encontraba la iglesia primitiva. En esa condición se encontraba, recordemos que hemos hablado cómo estaba la situación de las mujeres, que estaban acostumbradas a divorciarse, venían del mundo pagano, del mundo impío, venían con la costumbre de divorciarse las veces que quisieran y era un desorden al punto que estaba a punto de desmoronarse la unidad familiar, que fue el cristianismo el que empezó a levantar la unidad matrimonial, a consolidarlo al matrimonio, a la familia en sí. El cristianismo fue el que marcó la diferencia de un antes y de un después. Entonces, esa era la situación de esos tiempos, hermanos, y diríamos también del actual, ¿no es cierto? Así también nuestra sociedad y así también están las iglesias. Se quiere y se ayuda a cualquiera con tal de que todos estén felices y contentos, que nadie se ofenda, que nadie digan a mí me discriminan, a que lo ayuden y a mí no. Así están las iglesias. Entonces los pastores a veces no saben qué hacer, entonces ayudan a todos para que nadie se queje, para que nadie se ofenda, para que nadie se retire de la iglesia, se ayuda a todo y se forma una iglesia revoltosa, con mujeres chismosas, mujeres ociosas y de todo tipo. Entonces, hermanos, si la iglesia se ordenara y pusiera en orden este tema desde que se funda una iglesia, desde los comienzos, todo sería distinto. Porque ya cada uno vendría con el pensamiento del orden, con el pensamiento de lo bíblico. Aquí se vive Biblia, aquí se enseña Biblia y aquí se respeta la Biblia, los requisitos, todas las enseñanzas que nos han sido dejadas, hermano. Es para nuestra edificación, es para nuestra bendición, la bendición de nuestros hogares, la bendición de nuestros matrimonios, la bendición de nuestros hijos, nuestra familia, de los padres, la bendición de todos. La bendición de las viudas también. Entonces, para que las viudas puedan ser ayudadas, compórtense como tal, como en esa fe verdadera donde aman a Cristo con todo su corazón y los sirven y se entregan para ese arduo servicio de socorrer a los necesitados, todo tipo de buena obra. A veces, como hemos dicho, la familia de la viuda está esperando que la iglesia haga todo y así no lo enseña esta carta. ¿Cuántas veces se ha ayudado a personas que no cumplen con las condiciones mencionadas por Pablo? ¿Y el resultado cuál fue? Difamación, calumnia contra los siervos. Porque no se ha mirado el perfil de la persona. O si se lo ha mirado, no se ha atrevido a confrontarlo con la palabra, a los hijos o a la viuda. Entonces, hermano, la iglesia tiene la función de formar un cristianismo verdadero y no un pseudo cristianismo que estamos formando nosotros en nuestras iglesias. ¿Cómo estamos formando a los hermanos que vienen a la iglesia? Muchas veces nos hemos visto movido nosotros a romper los parámetros que se enseñan en la Biblia. No nos ha quedado otra
Nos hemos visto como obligados a tener que romper las enseñanzas de la palabra de Dios, pero así también como hemos recibido las consecuencias de haber roto las enseñanzas, de no haber respetado las enseñanzas que Pablo enseñaba. Entonces, la iglesia, hermanos, seamos conscientes que no puede estar ayudando a cualquiera que venga con soberbia, con altivez, con orgullo, con amenazas, porque hasta en eso se está viendo en las iglesias, amenazas. Entonces, queridos hermanos, estos no son centros de ayuda como lo hace quizás el gobierno, como lo hacen algunos centros de ayuda al ser humano, sino centro de ayuda espiritual, y se ayuda a las necesidades que realmente merecen ayuda, porque no podemos estar ayudando a una viuda o a un necesitado que vive en pareja, que no se ha casado ni se quiere casar, pero está en necesidad. No se pueden ayudar cosas que no están conforme a lo establecido por la palabra de Dios. Entonces, ¿nos quedaremos con la iglesia vacía? Y sí, hermanos, pero preferible salvar el alma, porque daremos cuenta a Dios de todo lo que hemos enseñado, de todo lo que hemos permitido, porque al permitir lo contrario a la Biblia la estamos invalidando. No nos hemos dado cuenta muchas veces, pero si nos ponemos a discernir y a reflexionar y a pensar, cuando nosotros actuamos contrario a las enseñanzas de la palabra, estamos diciendo, no, la Biblia no tiene sentido, eso no es el fundamento, no es lo necesario, no es lo aconsejable. Hagamos mejor lo que nosotros pensamos, lo que nos conviene, lo que nos ayuda a nosotros. Y entonces así están las iglesias, hermanos, entremezcladas con todo tipo de desorden, gente desordenadas, se las ayuda a todas están felices, todas están contentas porque a todas se las ayuda. Entonces no es así, hermanos. Que nos pongamos firmes, los que son ministros, dirigentes de las iglesias, que se pongan a reflexionar, que estudien las cartas apostólicas, allí está toda la enseñanza para todo. Entonces, si hay algunos casos exclusivos, se los tratan aparte, con mucha oración, pidiendo la guía del Señor, para que después, por desobediencia, no recibamos lo que muchos de nosotros hemos recibido, que habiendo ayudado a personas que no se debían ayudar porque no estaban entregadas a Cristo. Una persona entregada a Cristo no va a difamar. Una persona entregada a Cristo no va a calumniar, hermanos. Entonces, seamos nosotros realmente bíblicos en la organización de nuestra iglesia. Que el Señor ayude a los pastores, que el Señor ayude a todos aquellos que son dirigentes de las iglesias, para que no estén pensando en el número de la iglesia, sino estén pensando en la calidad de la iglesia, si es una iglesia bíblica o es una iglesia mundana, es una iglesia desordenada con tal de que tenga miembros. En la patria celestial, en la eternidad, en el tribunal de Cristo, vamos a dar cuenta de todos nuestros actos, hermanos. Entonces, que el emocionalismo tampoco no nos supere, hermanos, porque a veces el emocionalismo puede llevarnos a actuar de manera que no son las correctas. Que seamos bíblicos, guiados por el Santo Espíritu de Dios, que nos guía a toda verdad. Entonces, de esa forma, nosotros vamos a sentirnos confiados, seguros, tranquilos, cuando tengamos que rendir cuenta ante Dios en la eternidad. Que el Señor nos ayude a todos.